A ver qué sucede en la precordillera, ¿no? Porque obviamente hay molestia, obviamente no hay tranquilidad en el cuerpo técnico de Thiago Núñez, quien habría presentado su renuncia. Jorge Cubillos nos cuenta los detalles porque también es interesante saber qué quiere Thiago Núñez y qué le ofrece la Católica. ¿O qué le ofreció la Católica al momento de renovar? Ah, también, Claro. Bueno, los detalles con Jorge. Sí, bueno, parto por lo de los guantes. Si me remito a lo que sucedió acá con la equipo Proyección, que perdió 1-0 con Unión Española, que terminó una batalla campal, perfectamente aplica. Ese es otro tema, pero bueno. Sí, de verdad, no ha estado quieta la mañana, obviamente, por todo esto que circula, por toda esta información que emerge sobre el futuro de Thiago Núñez en la Universidad Católica. Se ha hablado inclusive de renuncia, pero fíjense que el dato es aquí, muy certero en torno a lo que está ocurriendo. Thiago Núñez y su cuerpo técnico están de vacaciones en Brasil, salvo un integrante que tuvo una lesión en la rodilla, que se quedó acá en Chile para someterse a una intervención quirúrgica, se cortó los ligamentos, entonces por lo mismo no pudo viajar. Pero bueno, pero claramente estas tratativas las llega Thiago Núñez conversando directamente con José María Oljo Asís, el director deportivo. Y aquí hay que explicar algo muy simple que ocurre en todos los equipos de manera habitual cuando vamos a esta época que es mercado de pases, pensando en la concreción para armar un plantel en la próxima temporada. Y no es la excepción Católica, por cierto. Más con los plazos que se dan, que son bastante extensos y que se consideran la época en que se fueron de vacaciones y cuándo van a volver a pretemporada, el día 12 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace comúnmente un cuerpo técnico o un entrenador titular es que deja una lista. Estas son mis prioridades. Estos son los puestos. De Católica hemos dicho, un defensa central, un lateral derecho, un volante central, un 9 y probablemente un extremo. Entonces son 4 o 5. Calza todo con lo que dijo el propio director deportivo José María Oljo Asís hace algunas semanas en una conferencia de prensa. Sí, son 4 o 5 y no van a llegar más que eso. Y esto tiene que ver con la condicionante que te coloca el presupuesto. Entonces, ¿cuál es la forma de operar en esto? Bueno, vas al primer nombre. Marcelo Muñoz está en el número 1 de la lista para ser defensa central. Con razón se enojó Thiago El Núñez. representante Marcelo Muñoz. Ahora lo entiendo. Es para renunciar a aquello, pues, lo entiendo, ¿no? Te quiero, pero tiene razón Thiago Núñez. 100% Colocas... Sí, es verdad. Pero bueno, para ser más gráfico y más cercano en el ejemplo, lo coloco de esa manera. Porque si no, empezamos ya con los trascendidos, que este sí, este no, porque nunca es oficial la cantidad de nombres que se colocan en la lista. Por eso parto contigo. Bueno, entonces, Marcelo Muñoz es el número 1 que necesitamos nosotros en esta posición. ¿Y qué ocurre? Voy donde Marcelo Muñoz, habla con mi representante. No, mira, es que yo tengo un presupuesto de $500.000. Y resulta que Marcelo Muñoz vale $1 millón. No, entonces no. Vamos al número 2. Es Gastón Foré. Resulta que Gastón Foré está $700.000 y yo tengo 500.000. No, bueno, va corriendo la lista, de manera simple va corriendo la lista. Y llegamos a Esto es lo Fernández. que está ocurriendo. Claro. Así fue. No voy a seguir dando nombres porque ya no. En rigor, si estamos dando la vuelta, llega Hassan. Soy la única. $50.000 damos por bolsa. Llegamos a contratar a Tepe, ¿verdad? Sí. Aquí llegar a Hassan. Sí. O a Felipín, que está ahí en la cámara. Me voy a 2. colocar yo en la lista en el tercer punto. Y en el tercer punto, bueno, no es el que más agrada. Pero fíjate que incluso en el tercero tampoco hay posibilidad de contratar, por diferentes razones. Porque alguien te ganó la pulseada, como se dice en época de mercado, porque alguien llegó con más dinero, porque alguien tiene un proyecto más atractivo, tiene desafíos más atractivos para la próxima temporada. Entonces todo eso opera. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, Pero, Jorge, claramente provoca una molestia, provoca un resquemor en el entrenador. ¿Esa lista es de Thiago Núñez o de la dirigencia? Porque generalmente la Católica vela por su propio ojo las contrataciones y cuando no fue así, en el caso Holland, pagó caro. Entonces, acá, ¿quién está armando la lista? Es que es buena pregunta porque en esos casos se dio en varias circunstancias en que el técnico llegó cuando el equipo estaba armado. 1. 2. Llegó cuando ya había un plantel contratado, sin necesariamente iniciar el torneo. Entonces, aquí no. Aquí lo que pasó es que Thiago Núñez se sentó antes de ir y dio prioridades dentro. Mira, yo vi a este jugador, un lateral derecho, supongamos. Que bueno, hasta donde sabemos la información va por ahí. No sé si ustedes tienen más datos, pero sí, hay un lateral que pidió específicamente y que no pudo llegar.
por diferentes razones, por los datos que estamos comentando anteriormente, por las situaciones que estamos comentando anteriormente, presupuesto, porque hay otros clubes interesados, porque el futbolista tiene otras intenciones, en fin, u otras expectativas. Bueno, eso finalmente se da para que no se concrete la venida de estos refuerzos que se buscan, pero a la pregunta y atendiendo la respuesta que tú buscas, tiene relación con esto, con el hecho de que se trabajó de manera mancomunada, porque de lo contrario no habría tanta discusión, porque si pones una lista de manera unilateral, ¿cómo proyectas un futuro más con la consideración que el mismo Thiago Núñez explicó en varias ruedas de prensa? De hecho, yo recuerdo, hay una respuesta, lamentablemente en esa ocasión, perdona, termino la idea, que en esa ocasión tuvo mal audio y no pudimos repasar toda la rueda de prensa, pero hay una pregunta que yo mismo incluso le hice, que tiene que ver, bueno, las expectativas están cifradas en la Copa Libertadores, la Sudamericana. ¿Es prioritario la Libertadores y es un premio de consuelo la Sudamericana? Dijo, el éxito es la Libertadores. El fracaso, aunque no con esas palabras, lo tildamos de, sería ir a la Sudamericana. Bueno, pero eso cambia un poco la expectativa de cómo van a conformar el plantel. Pregunta que le hicimos a Thiago Núñez. Y dijo, es una buena pregunta para los dirigentes, porque ahí nos tenemos que fijar los objetivos de qué queremos para el próximo año. ¿Se entiende la respuesta? Yo creo que es claro y él calza perfectamente con el momento que está viviendo la Católica. Yo hacía la pregunta cuando recién te presentábamos de qué le habrían ofrecido de parte de la dirigencia a Thiago Núñez al momento de renovar. ¿Por qué lo planteo de la siguiente manera? Porque si a Thiago Núñez para renovarlo por el año 2025 le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos, no sé, X presupuesto. Y ahora ese presupuesto se ve reducido, entonces entiendo la molestia a Thiago Núñez. Por eso te pregunto, ¿qué le ofrecieron finalmente a Núñez para que él diga, ¿sabes qué? Voy a renovar por Universidad Católica, porque con esto, me imagino yo, con este presupuesto que me ofrecieron para traer refuerzos, puedo armar el plantel que yo quiero. ¿Puede ir por ahí también? Sí, pero el escenario cambió porque lo renovaste antes a ver si iba a estar en la Libertadores o en la Sudamericana. Claro. Por lo tanto, el presupuesto es distinto. Entonces ya tienes un cambio dentro de las condicionantes que te daban para conformar una plantilla al año 2025. ¿Se lo plantearon así a Thiago? No lo dejemos de lado. Entonces tiene, o sea, implícitamente entonces, Jorge, y lo conversaron así. Entonces implícitamente, a propósito de tu relato, uno podría perfectamente deducir que la Católica está arrepentida del momento en que se le renueva a Thiago Núñez, ¿no? El día 26 de septiembre, por cierto. Fecha número 20. Sí, pero cae en el terreno de la especulación porque había, según hasta donde nosotros sondeamos, había plena 25. Concordancia en que es el técnico que necesitaba la UC para la próxima temporada. Claro, pero en el fondo también... Claro, pero se pueden arrepentir después. Exactamente. Y el cielo es de los arrepentidos. Sí, bueno, sí, se puede ocurrir. Que digamos que a la U le pasó hasta lo mismo con Hoyos. Yo no tengo ninguna fuente al contrario. Sí. Ahora, algo pasa... Sí, y ese comentario está. Ahora, perdón Jorge, pero algo pasa, muchachos. En la Católica, estamos hablando del 2018, que no puede tener un técnico tranquilo más de un año. Incluso saliendo campeón. O sea, Beñat se fue, Gustavo Quintero se fue, Holland se fue. De hecho, yo creo que sería de estudio digno a nivel mundial de un equipo que se haya consagrado tetracampeón de torneos largos y con entrenador distinto. Claro. De verdad que es un tema estudio. Hasta 5, porque Poyet estuvo entre medio del cuarto título. Entonces, claro, que cerró Paulucci. ¿Qué pasa en la Católica? No sé qué creen ustedes, porque de verdad que increíble que ahora ya, Thiago Núñez renovado, perfecto, y ya hay conflicto antes de la pretemporada. Ahora, las razones de la salida de Thiago Núñez me parece que son bastante distintas a las que de estos 4 técnicos que salieron en ese momento. Pero evidentemente... Partiendo por lo contractual, Gastón. Claro, tienes razón. Exactamente, que hay una cláusula que les permitía salir, digamos, cantidad de días en esos momentos. Pero todo indica que más o menos el fondo no está tan distante en esta pasada de las razones que pudo haber esgrimido algunos de los técnicos anteriores. Es decir, que las expectativas y el presupuesto que quisieran tener para reforzar al equipo de cara a la temporada venidera no estaba cerca de lo que ellos esperaban. Más todavía cuando en esos momentos la Católica, claro, tenía que ir a Copa Libertadores, a fase de grupo, después de haber conseguido el título. Ahora, y después de 2 años bastante malos, tener que pasar por esto y con 2 eliminaciones que les costó muchísimo también el presupuesto institucional, tener la opción de zafar de eso nuevamente y ver que se repiten esas condiciones, habla también de... Es lo que le pasó a Nico Núñez. Es lo que le pasó a Nico Núñez. Exactamente. Lo mismo. Bueno, no en este mismo mes, porque el campeonato terminó pasadito,
Pero más o menos en un periodo similar se estaba hablando del tema de Nicolás Núñez, si tenía que seguir o no en Universidad Católica. Pensando en este año, en esta temporada 2024, todos sabemos cómo terminó esa historia. Ahora yo planteo, si Thiago Núñez puso sobre la mesa la renuncia y finalmente continúa, ¿dará para que esté toda la temporada? ¿O finalmente en abril, mayo estaremos esa es la gran estarán pregunta. Informando si Thiago Núñez dejó? Es que ahí te determina la Copa Sudamericana como un factor importante para ver si... El partido. Claro, el partido. Si sigue el partido, si sigue en carrera, vamos a hablar de lo mismo el año pasado, pero si sigue en carrera, no hay problema, ¿cierto? Porque ya te metiste en Copa, sigues avanzando, puedes capturar dinero. Pero al final es éxito deportivo. pero por ende. metiendo la basurita bajo la alfombra. ¿Qué eso? De verdad, Bueno, sé que no tiene nada que ver tú, pero Jorge. condiciona. Pero el proyecto, ¿cuánto hablamos del proyecto de la Católica? El proyecto de la Católica se va a basar en 90 minutos. 90 minutos. O sea, a la Católica, inventemos, ¿no? Le toca a Everton. Everton que trajo 20 millones de dólares en refuerzo y le hace gran partido y le gana. Y por eso van a echar al entrenador. Pero recordemos que al Nico Núñez lo echan fecha 2 este año. Disputó 2 fechas el partido Sudamericana y se fue. ¿Ese es el proyecto? A ver, o sea, es que yo igual de creo- verdad que Pasa eso es lo que yo encuentro que pasa es que el Nico Núñez venía error. arrastrando cosas del torneo anterior. Sí, pero Entonces, también no lo aportaste, dejas. pero también como dirigencia, digamos, pusiste la ficha en él. Obvio. Entonces también te duró muy poco la Sí, convicción. sí, pero no ¿por fue, qué pero pusiste la está bien, fecha pero es en- para poner en contexto. No fue por 2 fechas, por quedar fuera de la Copa Sudamericana. Es que sí fueron por 3 fechas, No, sí fueron por porque 3 venía partidos. del campeonato anterior que no estaba cumpliendo con... Pero entonces no lo renuevas, amigo. Ya, Bueno, ese es otra Yo creo cosa, que pero no por es eso- por no 2 lo tienes. fechas, digamos. pero por eso mismo es importante lo que yo le mencionaba a Jorge, digamos, del momento, ¿ya? Del momento de la renovación, porque vale la pena recordar, esto fue a fines de septiembre, el día Para el partido con 26. Copiapó. La Católica, después de ganarle 4-1 a Copiapó, le Partido bien renueva mentiroso. a Thiago Núñez. Claro, con uno de los equipos más débiles. El punto es que la Católica en ese instante, la tabla de posiciones habla de 42 puntos y posición número 3 del campeonato. Es decir, Chile 3. O sea, Copa Libertadores. fantástico. Un escenario magnífico, que la Católica tenía un calendario relativamente difícil porque tenía todavía los 2 clásicos pendientes y algunas salidas. El punto es que de esos 42 la Católica logró sumar en los 6 partidos restantes 4 puntos. 4 puntos De 18. de 18 posibles. Entonces, en el fondo, a ver, hay una aceleración y ahí sería muy bueno escuchar, más allá de que trascienda como una especie de rumor, digamos, o de off, digamos, de parte de la dirigencia, si es que hay verdadero arrepentimiento, porque finalmente, cuando echamos el... ¿Qué se echa a esta altura para atrás? No, el cassette. Pero lo que sea, hacia Cuando el reverso. scrolleas hacia El streaming. Eso, muy bien. Claro, finalmente lo que Pendrive. ocurre es que hay una conducta reiterada, pendrive no, pues, más viejo, Pendrive. No, pero no importa, hay una conducta reiterada de parte de la dirigencia en cuanto a convicción y momentos para tomar las determinaciones, que yo creo que está incidiendo en este mal momento, malos años de la Católica. No, Porque no es solamente un tema de plata, si, oye, hay equipos que tienen muchísimo menos presupuesto habitual y que hacen mucho mejores campañas. Y el punto es que la Católica le estaba pidiendo un objetivo, que es la Copa Sudamericana, clasificar a fase de grupos sin plantel. Este año la Católica no pudo con Copa Chile. La Católica Copa Chile, no pudo tomar el cupo de Libertadores en el último Exacto. partido con uno de los equipos más débiles de la segunda fase. Recuerdo que tú 100%. lo mencionabas, ¿no? El segundo Coquimbo peor. iba muy abajo. Bueno, y fue precisamente ante ellos donde perdiste la opción de local teniendo la primera. Entonces, de verdad que el fracaso fue estrepitoso. Fue uno de los Pero- peores Coquimbo Unido en la segunda rueda. El segundo peor. Pero el partido que le juega a la Católica Sí, pero merecía. pero la Sí, pero a ver, responsabilidad era de la Católica tenía. Sí, pero Católica tenía mucho más plantel para terminar en la posición que terminó. Bueno, es que ahí podemos hablar de Estuvo- justicia o no justicia No, deportiva. pero es que hay una realidad futbolística que se. Eso Al fin y es. al pero cabo para se tiene. eso- Para Se cómo sostiene. terminó el sostiene. primer semestre, sí tenía para haber terminado mejor de lo que Imagínate terminó. Pero es esa que, ¿sabes Católica qué? iba a Perdón, Sudamericana, pero iba a fase de grupo. Sí, no. Marce, recuerda el partido contra Colo-Colo. No había No, no. plantel para Ni que enfrentar hablar. ese partido. O sea, entonces es el mejor lo que dice la reflejo de Caro que plantel... tiene mucho sentido porque tenía partidos muy difíciles, que lo planteó, lo jugó y después, claro, yo lo dije el otro día, no sé si Católica merecía ir a la Copa Libertadores. En todo el año, 100%. Iquique, Coquimbo, Comao, Alto y Bajo, Palestino. La Unión también. La Unión, También mejores, recuperó. mejores partidos y a lo largo del campeonato fueron más... Por poco no se quedan sin nada. Sí, y sostuvieron, y quizás hasta injustamente se podrían haber quedado sin nada. Por eso Mucho a mí... más injusto que Católica se hubiese quedado. A mí me gustaría escuchar una voz oficial, no sé si va a pasar, Jorge, ¿no? Pero que diga cuáles son los objetivos, porque
Si es que le piden a... Perdón. Digo. Si es que le piden a Thiago Núñez clasificar a Copa Sudamericana, bueno, tiene que tener un plantel para poder viajar, para poder disputar los partidos, se te desgarra uno, se te bajan jugadores, bueno, tiene que estar eso, tiene que para el torneo y tiene que tener para la Copa Chile. Pero si ese no es el objetivo y es aguantar sanito el 2025 hasta que llegue el estadio, bueno, también que lo digan. Pero tienes que Pero me parece que lo más también. sano. Sí, totalmente, pero tienes que reemplazar a los jugadores que se te han ido, o sea, se te fue Totalmente. Avena y no se te fue por poca plata. Se fue ¿Dónde Menotti está? y lo reemplazó. Ahora se te va Tapia. Claro, no, pero digo yo una venta. Porque lo de ahora Menotti gratis. no fue venta. ¿Y por Pero qué? a la Avena Ah, lo vendiste. Bueno, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde la vas a depositar? ¿Dónde está el trasvasije, digamos, de un jugador que era tuyo, Claro. que eres de los mejores negocios que ha hecho la Católica en el último tiempo? Bueno, ¿dónde está, digamos? Y para abajo, el punto es que, claro, Jorge hacía mención a los desmanes, que sí, fueron bien feos. La gente que pueda ver los videos son no dignos, digamos, de equipo de esa categoría, pero en la proyección la Católica queda eliminada 1-0 frente a la Unión Española. Entonces también, ¿qué material viene de abajo, no? Porque necesitas darle cabida, espacio a esos muchachos, cosa de levantar lo que siempre ha hecho la Católica, que ha sido una tendencia histórica. A mí me dicen que la molestia de Thiago Núñez... Sí, bueno. Perdón, Jorge, es por el tema de Dylan Escobar. Sí, Que quería Dylan Escobar. Y él sale ratificado en lo Coquimbo. mencionaste tú. Sí. Sí, de verdad, mira, de hecho, Caro, lo hablamos antes, Sí. antes del programa. Sí. Era un lateral. Y tú me dijiste, yo tengo el otro nombre. Sí. Yo te dije, el que estás diciendo Gonzalo. Escobar, sí. Bueno, entonces hay un detalle muy importante ahí. ¿Sabes qué? Porque lo que pide Thiago Núñez no es, en términos generales, para cualquier club del fútbol chileno, no es tan rimbombante. ¿Por qué? Porque Thiago Núñez, viendo la realidad de cómo conformó Colo-Colo, con presupuestos distintos, cómo conformó la U, en términos reales dijo, aquí hay buen material en Chile. Si la queja de Thiago Núñez pasaba fundamentalmente, y esto lo comentó de manera pública y también en el off, el problema en Chile cuando vas a buscar un jugador dentro de un club nacional, te suben el precio 3 veces. El precio 3 veces. Lo hemos estado conversando esto. Bueno, ahí se toman con un problema. Pero dijo, pero siendo un poco sagaz e inteligente, se pueden obtener buenos nombres. Y hay buenos nombres que andarían muy bien en cualquier proyecto. Y me incluyo. Eso es lo que piensa Thiago Núñez. Sí, pero entonces, de esos 4 o 5 puestos, dice, ok, un calado, que ojalá, sabiendo que se va a Gonzalo Tapia, que acompaña a San Pedro y Arriba, un calado que va a ser uno más caro, pero los demás de rendimiento parejo aquí fundamentalmente en Chile y después miramos para afuera. Sí, En base a eso, ¿qué trajo Arancibia? ¿Era propuesta de Thiago Él. Núñez? de Thiago Núñez, él Ya, lo admitió. Lo mismo Ahí que tenemos. ya No, pero- Gentil, te lo sumo. Pero, Ya, por ejemplo, pero es que ponía el ejemplo de Arancibia, perdón, Sí. Marce, porque Arancibia es del medio local, o sea, venía de Cobreloa. es Entonces, que hay una gran diferencia. y lo conocía. No, ¿por qué lo digo? Lo digo por lo que está diciendo y lo que está recordando Jorge Cubillos de lo que dijo, incluso yo me acuerdo perfecto de esa conferencia de prensa de Thiago Núñez donde él lo dice. Sí. Es de acá. Él lo fue a buscar. Finalmente, ¿cuánto terminó jugando? en él? No, pero te digo que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es a mitad de año. Y a mitad de año el jugador tiene contrato. Entonces, si tú vas a Huachipato porque quieres un jugador de Huachipato, bueno, Huachipato te va a decir, no, quiero 10, pero el jugador vale 3. Bueno, quiero 10. Es distinto. Acá Dylan Escobar estaba libre. Libre. No tienes que negociar con nadie más que con Dylan Escobar. Que no estamos hablando de un seleccionado nacional, jugador del Manchester City, jugador de Coquimbo Unido, que me parece hubiese sido extraordinario para la Católica. Gran año de esto. Entonces, tú, me parece, tienes que saber cuánto gana en Coquimbo, 5. Bueno, Dylan, ¿te parecen 7? Te invento. 6, 5.5, lo que tú quieras. Y que después Dylan Escobar hable con Coquimbo, me ofrecen esto. Te ofrecemos 8. Bueno, y ahí está la negociación. Obvio. Pero que la Católica llegue tarde. Ahora Dylan Escobar, renovado, Ayer. te va a costar 1 millón, 1,5 millones, y la Católica no lo va a pagar. Entonces ya perdió el lateral que quería su entrenador y que no estamos hablando de un tremendo nombre, como dice Jorge. Ahí es donde yo insisto en lo que dije ayer. O sea, la Católica tiene que empezar a actuar y a despertar porque el próximo año, de seguir como fue este 2025, no va a estar peleando copas internacionales. No, y además con No lo creo. con Colo-Colo y la Universidad de Chile, y Quique, seguramente el mismo Palestino, todos los que clasificaron a copas que se van a reforzar de buena manera. Tal cual. Si le costó este año, el próximo va a ser Aún peor. mucho más difícil. Sí, aún peor, y con la inauguración del estadio, presión mediática igual. Yo siento que eso también va a incidir un poquito, pero también lo de Arancibia se explica por el intermediario, que compartían intermediario con el entrenador, que eso, o sea, Claro. nos sacamos un poquito la venda a los ojos y finalmente esas cosas también ayudan, muchas veces aceleran los traspasos de ciertos jugadores a los equipos. Jorge, estás como levantando la mano. Sí, bueno, y de hecho todo eso confluye, conjuga, suma
trasunta a que Thiago Núñez esté molesto. Ahora, el concepto de renuncia es interpretativo, porque lo que ha dejado entrever es que, bueno, si no tenemos las condiciones para armar el plantel, que por lo menos a mí me hace pensar de que vamos a ser competitivos, yo voy a dar un paso al costado. Esa es la realidad. En eso está. O sea, es condicional. Entonces, por eso se habla de una... Sí, porque formalmente ahí va ¿Va Thiago? Milla, Ah, ya. el árbitro que está dirigiendo acá. No, que están pasando muchos de los que estaban en la... En la 19. Milla era el árbitro de uno de los partidos de la mañana. Hoy está cayendo agua. No que estoy lloviendo, pero están pusieron los regadores, pero se agradece, no molesta. Fuera otra época, sí, eso al margen. Ya, parto por eso. Y ahora, ¿en qué condiciones, cómo está la expectativa del plantel? Porque hemos hablado con algunos jugadores. Sí. Ellos saben de lo que está pasando. Y están alerta, estando de vacaciones, muchos fuera de Chile, en fin, otros en sus países respectivos, pero están alerta y tienen la misma información que estamos contando. Algo hay, Thiago no está contento y están a la expectativa para saber qué pasa, porque obviamente les interesa, más allá que estén en su periodo de descanso, pero saber qué pasa, qué va a suceder, si va a ser el técnico, si va a venir otro, porque eso es directamente proporcional al futuro y la suerte que puede correr cada uno, ¿no? Más cuando hay jugadores que están negociando. Ya hemos mencionado lo que están negociando, Pinares, Cuevas, Parot, los que pueden partir, los que pueden tener ofertas, que en el medio está la situación de Gonzalo Tapia. Entonces es una noticia, y esto es un cliché, pero en desarrollo. Entonces esperan en Católica revertir la molestia, que se quede tranquilo, que se conforme y vayan trayendo en la medida que lo que conversaron está en la lista. Dígame. Sí, dos cosas, porque, a ver, si están en condicional su renuncia, eso significa que la Católica, uno, no tendría que pagar indemnización, que eso es importante a esta altura. Podría ser hasta al revés. Claro, exactamente, como que el entrenador en ese sentido le haría la vida fácil en caso de efectivamente concretar su molestia a través de una renuncia efectiva. Y lo otro es que a mí me habían comentado también, que esto es un poquito más de atrás, pero que al entrenador tampoco le habría caído bien la llegada de Valver Huerta. Él, lisa y llanamente, no era uno de sus posiciones que había solicitado y que en el fondo, claro, llega un jugador, obviamente bienvenido, en ningún caso le va a cerrar la puerta, pero que eso sería una decisión más bien de club y que él no le habría puesto el sí sobre la mesa. Sí, yo la versión que tengo es que en su momento cuando llega Valver, pregunta, porque él conoce la trayectoria y conoce la trayectoria de la mayoría de los futbolistas que han pasado o están pasando o que podrían pasar por la UC. Porque en eso es bastante meticuloso Thiago Núñez. De hecho, tú le preguntas por un jugador a veces sin ninguna preparación de por medio, sin saber él que le vamos a preguntar, y te da antecedentes como si conociera cabalmente situaciones de futbolistas. Entonces tiene muy estudiado el medio en general y lo que circunda a la UC. Entonces, posición por posición. Y en su momento le preguntamos por Valver Huerta. Dijo, sí, un jugador que sé la trayectoria que tenía, lo que significó en Católica. Médicamente pasó todos los exámenes, está apto, viene jugando, porque esa es la verdad, venía jugando en Toluca, no mucho después de haber salido de la operación. El problema es que cuando lo vamos a colocar físicamente y futbolísticamente a punto, se lesiona nuevamente. Viene el edema óseo y para colmo de males después viene la lesión de menisco. Ahora, ¿qué está pasando con Valver Huerta? Es que esperan se recupere. Y no es así como que no se va a recuperar, porque no es así. Está en un tratamiento especial y esperan tenerlo de vuelta en los próximos meses, ya entrando enero, febrero, en la UC, en el primer equipo, que para eso lo trajeron. Esa es la información que yo manejo al menos. Bueno, ahí hay un tema no menor, digamos. O sea, el tema de las contrataciones ha sido un dolor de cabeza constante en este último tiempo para Universidad Católica. Yo insisto, las palabras de Nicolás Núñez una vez que él deja de ser entrenador de Universidad Católica, cuando él dice, me habían prometido algo, finalmente parece que no había plata para esa promesa, y a la segunda fecha o tercera fecha de esta temporada se termina yendo. Entonces, no vaya a ser que con Thiago Núñez finalmente lo convenzan para que se quede y después se dé cuenta que no había resultado. Y también lo que decía Marce Muñoz, o sea, poner toda la apuesta en 90 minutos es frágil, es complicado. Arriesgado, por lo decirlo, muy arriesgado. Claro, o sea, si tu apuesta es, ¿sabes qué? Entiendo que económicamente te da otro rédito, obviamente, clasificar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Pero si no se logra, entonces, ¿qué le ofrece al entrenador para que se quede? No, por eso, y te ¿Cuál creo. es el proyecto Universidad Católica? Llega Dylan Escobar, llega Álvaro Madrid, llega el Tuco Contreras, llega Kevin Méndez, llegan todos los grandes jugadores que están sonando.
Y Gary Medel. Dale, ponle el objetivo. Ponle el objetivo porque le estás diciendo, toma, acá está todo el plantel que necesitas para competir, bueno, ríndeme. Pero si le vas a traer uno que, mira, sé que no me quedaban de los buenos, así que vamos a ir a buscar. No, ahí no se puede. Entonces, insisto, para el año donde la Católica va a debutar en su estadio, tener una mala competencia. Ustedes saben cuánto ruido hace la leyenda esta del Estadio Nuevo, ¿no? Sí. No le vaya a pasar a la Católica. Insisto, como a Colo-Colo le exigimos que para el centenario se tiene que potenciar, me parece que la Católica para su nuevo estadio también tiene que estar potenciada. Sí, entonces estaremos atentos a ver qué viene, porque así como surge esta información de una renuncia, cuasi renuncia, o por lo menos el entredicho, es que también surge, bueno, es que Thiago Núñez ahora está sonando. ¿Dónde sonaba la semana pasada en la selección peruana? Ahora en Alianza de Lima. Otros dicen que en Brasil, en fin. Pero bueno, está esas ahí. son pegas de los redes. representantes también. Lo Eso concreto. Normalmente Sí, se realiza, pero ¿sabes qué? A ver, nosotros acá estamos... Ahí están los celulares bien prendidos, estamos como programa de farándula, pero la verdad es que muchas veces cuando uno justo se pone a debatir estos temas y le interesa a otro darte una que otra información, y no solamente el tema de Coquimbo ahora, lo de Dylan Escobar, que ahí lo manifestaba Gonzalo, sino también ante su caída, porque ya Thiago Núñez ha estado muy encima de la situación. Resulta que el segundo nombre que estaba por la posición de lateral era Jonathan Benítez, de Palestino. Y Jonathan Benítez también renueva con Palestino. Entonces, es una secuencia al final, es un efecto dominó lo que está ocurriendo. Claramente hay una molestia en base a varias situaciones, como mencionaste, pero con nombres propios del torneo local que no deberían estar tan lejanos del alcance de la Católica y que lamentablemente, al parecer, sí lo están. Y por eso Thiago Núñez ya derechamente, al parecer, el agua le está llegando muy, muy arriba. ¿Lo están por dinero o lo están por gestión? A eso es lo que voy. Porque yo, O sea, ¿qué tan alejado nada pueden contra Coquimbo ni contra Palestino, No, pero me son imagino que jugadores la que están a la Católica mano. tiene para pagar un poco más que ellos, Son ¿no? jugadores que están a la mano. Pero No es una totalmente. locura. Y es más, yo creo que sí. Inventemos, aterrizadas ganan las 5. peticiones. Sí, no Ganan estamos 5. hablando de levantarle Sí, vínculo a tal Boca cual. Juniors. No, pues tal Tal cual. cual. Y yo creo que, ok, pongamos que Benítez y Escobar ganan 5. Si aparece la Católica y ofrece 5, los dos se van. Los dos se van por el mismo. Entonces, insisto, acá la gestión, no estamos a mitad de temporada donde tienes que romper contratos, pagar cláusulas, todo lo que quieras. Ahora, es netamente un telefonazo. Un teléfono. Y están a mano todo el día, todos los días. Y quizás tenía más A alcance eso en es lo este que, caso que con- me llama la atención, la demora, la tardía en el actuar de la Católica. Es lo que- a mí Esperemos me- que sea. Y que haya un terminaste motivo. antes. En el caso de Dylan Terminaste Escobar antes la y en el caso temporada. de Benítez, a mí me decían que hasta el mismo Thiago Núñez había gestionado como para que, porque él había hablado con ellos, con los Ya jugadores. había adelantado la pega, digamos. Exacto. Pero entonces es un tema importante, lo que dice Aparte Marce, son jugadores la que, gestión. como decía Marcelo, son jugadores que quedan libres. O sea, no son jugadores Eso es. que tienes que ir a sacar a un club. Y es lo que siempre ha rescindir hecho la contrato. Católica. Siempre. Tal cual. Y son jugadores, buenos jugadores que han tenido un buen año. Y eso habla muy bien también de Thiago Núñez, hay que decirlo, porque como decía Bueno, Jorge, es que a lo mejor está puede haber viendo otra- dónde... Sí, po. Viene a Chile, no había está dirigido viendo nunca, afuera. viene, empieza a ver jugadores y en todo este tiempo, en este año o los meses que estuvo, ya dice, mira, ¿sabes qué? Este me puede servir aquí y allá para el sistema y la forma que quiere jugar también. Y nombres que todos concordamos, yo creo, Gastón, que sí son para la Católica. Sí, sí, les ponen el mismo. Incluso se ha visto que por menos plata se van igual a este tipo de clubes, a la Católica, a la U, a Colo-Colo. Entonces, es o no se hicieron las gestiones, o no se quieren hacer las gestiones y se está también perfectamente forzando una salida. Es que nos va a exigir esto y esto es lo que le habíamos prometido, no tenemos cómo. Ah, tú Tomar la dices decisión. como que es forzar la salida de En Thiago. en estas pasadas nada es 100% blanco y 100% negro. Bueno, es complicado. Obviamente es complicado el presente de Universidad Católica y estamos hablando de un periodo donde todavía no comienza la temporada 2025 como tal, pero que en este periodo es muy importante para lo que se viene. Jorge, tú planteaste en los titulares el tema del estadio. Mañana día importante, entonces. Sí, debería, sí, mañana habría pauta. Pauta significa que hay un evento para presentar el naming, el nuevo nombre del estadio de la Católica, el que está justo aquí acostado, que ya bastante avanzado se ve. Se espera que se inaugure en el mes de mayo, por lo tanto, en esa ceremonia seguramente vamos a conocer cómo se va a llamar el nuevo arena de la Católica. Nueva arena, ¿no? Muy bien. Jorge Cubillos, un abrazo grande para ti. Sí. ¿eh? Que tengas buena tarde. Chao. Chao.